¿Alguna vez te has despertado en tu propia casa y, aún así, te has sentido como un extraño? La mesa del comedor desbordada de risas ruidosas, el dormitorio convertido en un improvisado estudio de transmisiones en vivo, y todos mirándote como si fueras un anciano invisible. Yo alguna vez creí que los lazos de sangre jamás se darían la espalda. Pero cuando mi exyerno irrumpió con una multitud en la villa junto al mar que yo había construido y declaró: «A partir de hoy, este será nuestro hogar comunitario», comprendí que a veces los invasores no llegan desde ultramar, sino que atraviesan la puerta de tu propia casa. Antes de continuar con toda la verdad detrás de esta historia de traición, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo, activar la campanita y contarme desde dónde me escuchas. Tu apoyo es lo que me da fuerzas para seguir contando lo que muchos quisieran enterrar. Aún tenía impregnado en los dedos el aroma a madera de pino de las cajas que acababa de abrir, mientras la luz de la tarde se deslizaba sobre el piso de roble de la nueva villa. Esa casa, recostada sobre las suaves arenas de Amelia Island, en Florida, era el sueño que había acariciado durante más de 40 años. Tras miles de cirugías cardíacas, incontables guardias nocturnas en quirófanos helados, creí que la recompensa final de mi vida sería simplemente escuchar el sonido constante de las olas y tener un techo tranquilo bajo el cual descansar. Había dejado una copa de Cabernet sobre la barra de granito, listo para hundirme en la butaca y saborear mi primer momento de paz, cuando de pronto sonó el teléfono. Un timbre agudo y penetrante cortó la media penumbra como un vidrio haciéndose añicos. En la pantalla apareció un nombre que me apretó el pecho: Martin King. Dudé un segundo y respondí. Ni siquiera alcancé a saludar cuando su voz, cargada de órdenes, me inundó sin respiro. «Leo, escucha. Vamos en camino. Somos unas 18 personas, familia y amigos. Prepara las camas, toallas, pantuflas, comida, todo. Nos quedaremos 3 semanas. Ah, y Clara necesita la habitación principal para grabar sus vídeos de la mañana. Tiene la luz perfecta. Los autos ya vienen en camino. En 45 minutos estamos allí». Me quedé helado. Cada palabra se me clavaba en los oídos como un bisturí frío. Pero en vez de salvar, desgarraba mi orgullo. 18 personas. 3 semanas. En una villa donde yo apenas llevaba instalado menos de una semana. Martín, traté de mantener firme la voz. Todavía estoy desempacando. Hay cajas por todos lados. Ni siquiera he tendido las sábanas. La casa no está lista para tantos invitados. ¿Quizás el próximo mes? No, me interrumpió tajante, como el golpe de un cerrojo. Ya estás jubilado, no tienes nada que te ocupe. Si tienes dinero para una villa, tienes espacio para todos. Tan simple como eso. No hagas un drama. Detrás de él escuché motores rugiendo y carcajadas estruendosas. Una caravana avanzaba como un ejército dispuesto a tomar por asalto la fortaleza de otro hombre, y Martín, cual general engreído, ni siquiera se molestaba en pedirme consentimiento. La llamada terminó y dejó un silencio sofocante. Apreté el teléfono con la misma mano que había sostenido el bisturí firme frente a incontables pechos abiertos. Ahora temblaba, no de miedo, sino de ira. Mis ojos se posaron en la foto sobre la repisa. Evelyn, mi hija, arrebatada en un accidente automovilístico 3 años atrás. Su sonrisa seguía tan dulce como siempre, y sus ojos parecían mirarme directamente. Recordé aquella noche de tormenta en el hospital St. Mary's, la noche en que el destino me quitó a Evelyn. La UCI resplandecía de blanco, el olor a antiséptico llenaba el aire. Evelyn yacía allí, con el cabello húmedo pegado a la almohada, sus ojos debilitados pero aún brillantes al encontrarse con los míos. Junto a la cama, la pequeña Sophie, de apenas 3 años, dormía aferrada al dobladillo de mi abrigo. Los labios de Evelyn temblaban, su voz se quebraba. «Papá, si no salgo de esta, por favor cuida de Sophie. Martín todavía es tan inestable. Temo que no podrá con todo solo. Papá, prométemelo». Apreté la mano de mi hija, la misma que había sostenido mi bata blanca el día que nació. Ahora se enfriaba, pero sus ojos suplicaban,
como si intentaran depositar toda su vida en una sola petición. Me incliné, besé su frente y, entre lágrimas, susurré: «Te lo prometo, Sophie siempre tendrá a su abuelo». 3 días después, Evelyn se fue. Las heridas del accidente eran demasiado graves. La muerte llegó demasiado rápido, demasiado cruel, dejándome un vacío absoluto. En ese abismo, solo Sophie quedó, la última gota de sangre de Evelyn, la prueba viviente de que ella había existido. Desde entonces, Sophie lo fue todo para mí. La cuidaba cada fin de semana, la recogía del colegio cuando Martín estaba ocupado. Le enseñé la primera letra, la A. Yo era su único público cuando cantaba en la bañera. Y cada vez que reía, veía un destello de Evelyn en sus ojos. Por eso me dejaba convencer tan fácilmente cuando Martín usaba a Sophie como excusa. Leo, su voz tembló por primera vez. Sophie va a empezar el preescolar. Hay una academia privada cerca, enseñan música, idiomas, la tratarán como a una princesa. Pero la matrícula es cara. Sé que le prometiste a Evelyn que cuidarías de ella. Déjala tener el comienzo que merece. No dudé. Una transferencia silenciosa de $12,000 salió de mi cuenta. Tiempo después, cuando Martín perdió su empleo, volvió a llamar con tono lastimero. No necesito nada para mí, Leo. Pero Sophie, ella crece cada día. Pregunta por qué ya no hay yogur de fresa, porque la cena son cajas de macarrones con queso. ¿Quieres que tu nieta pregunte eso para siempre? Evelyn estaría destrozada. Me quedé helado, con el corazón encogido. Y otra vez transferí $8,000. Clara, la nueva esposa de Martín, aprendió pronto esa debilidad. Siempre comenzaba con una sonrisa suave. Señor Leonard, acabo de descubrir que Sophie tiene un talento para el piano. Sus ojos brillan cuando toca las teclas de juguete. Pero, ¿cómo crecerá su don sin un instrumento real? Seguramente no querrá que se desperdicie el talento de su nieta. Otra vez, Clara me envió un mensaje con una foto de Sophie en un vestido desgastado. Hoy lloró porque sus compañeros se burlaron de su ropa rota. ¿Quiere que Sophie cargue con esa vergüenza desde la infancia? Sé que Evelyn nunca lo habría permitido. Y yo, viejo necio, cegado por el amor a mi nieta, firmaba otro cheque. La verdad solo se reveló un día en que tropecé con el Instagram de Clara. Ella y Martín posaban recostados en la cubierta de un yate en las Bahamas, con cócteles naranjas brillando bajo el sol. Ese mismo día, mi teléfono vibró. Leo, Sophie necesita dinero para libros escolares extra. No dejes que se quede atrás de sus amigas. ¿No quieres que esté orgullosa de su abuelo? Sabía que me estaban engañando, pero entonces Sophie corrió a mis brazos y susurró: «El abuelo es el héroe de Sophie». Mi corazón se derritió. Volví a transferir el dinero. Y así, a lo largo de 6 años, casi $300,000 se esfumaron. Martín ya no venía a mí con gratitud, venía con súplicas envueltas en dulzura, empapadas de cálculo. No querrás que Sophie se decepcione de ti, ¿verdad? No dejarías que tu nieta viva con carencias cuando puedes darle el mundo entero. Cada pregunta era una soga que se apretaba más en mi pecho. Hubo un tiempo en que Sophie se sentaba en mi regazo, me untaba chocolate en la mejilla con su dedito y reía a carcajadas. El abuelo es el héroe de Sophie. La abrazaba fuerte, con los ojos ardiendo. Quería creer que todo lo que hacía, cada dólar que gastaba, era solo para escuchar esa frase una y otra vez. Pero en el fondo sabía la verdad. Los verdaderos beneficiados no eran Sophie. Eran Martín y Clara, quienes habían convertido mi amor por mi nieta en un pozo sin fondo de dinero. Y hoy, cuando Martín declaró que traería a 18 personas a la villa, vi su verdadero rostro con más claridad que nunca. No solo estaba invadiendo mi hogar, también profanaba el amor que yo cargaba por Evelyn y por Sophie. Sabía que me resultaría difícil negarme, porque temía que Sophie quedara atrapada en el conflicto. Pero esta vez ya no estaba seguro de poder seguir cediendo. Afuera, las olas seguían susurrando contra la orilla.
Frente a mí, la foto de Evelyn sonreía con dulzura, y en mi memoria resonaba su voz. Papá, protege a Sophie, pero no dejes que nadie explote ese amor. Cerré los ojos, con el corazón temblando. Por primera vez en años, me sentí preparado no solo para cumplir mi promesa, sino también para ponerle límites. Evelyn me había rogado una vez: papá, Martín solo necesita una oportunidad más. Cambiará. Y yo, con el corazón de médico, siempre había creído en la recuperación. Había devuelto a la vida corazones que habían dejado de latir. ¿Cómo no iba a poder sanar el corazón defectuoso de un hombre? Pero hay enfermedades que ningún bisturí puede curar. Y hoy lo sabía con certeza. La codicia y el desprecio de Martín eran un cáncer que ya se había extendido demasiado. Más allá de la ventana, el mar brillaba bajo el atardecer. Yo había pensado que mis días restantes estarían atados únicamente al sonido de las olas y al viento salado. Sin embargo, la casa que debía ser mi santuario estaba a punto de convertirse en un hotel gratuito para 18 intrusos ruidosos. Respiré hondo, tratando de calmar mi temblor. 45 minutos. Ese era todo el tiempo que tenía para decidir. Una parte de mí susurraba: déjalo estar. Que vengan. La paz vale más. Pero otra parte, firme, implacable, la voz del hombre que había decidido entre la vida y la muerte en un quirófano, tronaba: basta, Leonard. Toda tu vida has aguantado, has retrocedido. Pero esta casa, esta vida, son tuyas. Nadie tiene derecho a robártelas. Entré al despacho. El cajón del escritorio de nogal se deslizó y reveló la escritura de la villa, el sello del notario aún brillando en tinta verde. Al sostenerla, sentí una extraña certeza. Si Martín creía que podía tratar este lugar como su resort privado, era hora de que aprendiera que yo, y no él, era quien ponía las reglas aquí. Aquella tarde, el cielo de Amelia Island se extendía en un tono dorado pálido, la brisa marina empujaba aire salado por cada ventana. Acababa de colocar el retrato de Evelyn de nuevo sobre la repisa cuando los motores retumbaron a lo lejos, primero débiles, luego creciendo hasta convertirse en un oleaje denso de sonido. Corrí la cortina en el despacho. A lo largo del camino sinuoso hacia la villa, nubes de polvo blanco se alzaban tras las ruedas. No era un coche, era toda una caravana. SUVs negros, minivans plateadas, una camioneta cargada de bultos. La flota parecía un ejército listo para acampar en tierra conquistada. En segundos, el patio delantero, donde yo había imaginado jugar con Sophie bajo la luz de la luna, quedó abarrotado de vehículos. Portazos resonaron, niños gritaban, adultos se llamaban unos a otros en medio del caos. La primera SUV se abrió y Martín descendió con el mismo aire altanero de siempre, polo ceñido al pecho, gafas de sol brillando, caminando como un hombre que acaba de ganar una batalla. Detrás de él, Clara apareció, su cabello rubio ondeando con la brisa marina, el teléfono levantado de inmediato, transmitiendo en vivo. Amigos, acabamos de llegar a la increíble villa de mi suegro. Miren esta vista al océano, lujo de verdad. Me mordí el labio. Suegro. Esa palabra sonaba extraña en boca de Clara. Evelyn no se había ido hace tanto, y allí estaba ella, convertida en una blogger de viajes, usando mi villa como su estudio personal. La puerta trasera se abrió y Sophie saltó, vestida de rosa, abrazada a su osito de peluche. Corrió hacia mí. «Abuelo». Me agaché, la tomé en mis brazos. Ese abrazo suavizó mi corazón por un instante. Pero entonces llegó la avalancha. Amigos de Martín, primos lejanos de Clara, rostros que nunca había visto. Arrastraban maletas, bolsas, cajas de cerveza y cajas humeantes de pizza. La risa y las conversaciones tronaban, ahogando incluso el sonido del mar. «Vaya, Leonard, qué vida de lujo», exclamó un joven desconocido, dándome una palmada en el hombro como si fuéramos viejos amigos. «Una casa tan grande tiene espacio de sobra para todos». Nadie esperó mi invitación. Se movían como si entraran a un hotel. Una pareja dejó su equipaje en la sala y,
con total desparpajo, se quitó los zapatos llenos de arena sobre mi alfombra persa. Un niño corrió al patio trasero y se lanzó a la piscina, salpicando agua sobre el piso de piedra caliza. Tratando de mantener la calma, me volví hacia Martín. Te lo dije por teléfono, la casa no está lista. Yo no puedo. Él se rió, pasando un brazo sobre mi hombro como si quisiera explicarle algo a un anciano testarudo. Vamos, Leo. Esto es familia. La familia no necesita invitación. Clara ya prometió a sus hermanas que podían grabar vídeos de yoga aquí. Y yo le dije a Sofie que dormiría en la habitación junto a la principal, así estarías justo al lado de ella. Todo encaja, ¿no? Clara entró, su voz dulce como la miel, pero sus ojos filosos. Señor Leonard, la luz en la habitación principal es perfecta. Solo la necesito por las mañanas. Seguro que no le importará. Mis millones de seguidores adorarán esta villa. Y, por supuesto, usted también será parte del espectáculo. Me quedé helado. El dormitorio principal, el espacio que yo había guardado como sagrado, donde colgaba la foto de Evelyn, ahora reducido a un simple escenario para presumir. En la encimera de la cocina alguien había destapado la caja de cervezas, las latas tintineaban. Otro encendió un altavoz Bluetooth y un rap ensordecedor sacudió las paredes de mármol. Las cajas de pizza se apilaron abiertas, el olor a queso inundaba la cocina impecable que yo había querido mantener intacta. Mis ojos se posaron en Sofie. Ella reía, con un trozo de pizza en la mano y los labios manchados de queso. Su mirada inocente me apretó el pecho. Esa inocencia me confundía. Si me oponía, ¿acaso ella pensaría que su abuelo odiaba a los amigos de su padre? Martín notó mi vacilación y se inclinó hacia mí, susurrando con filo suficiente para que solo yo lo escuchara. Leo, no querrás poner triste a Sofie, ¿verdad? Ha estado emocionada toda la semana. No arruines las vacaciones de tu nieta. Evelyn también querría verla feliz. Mis oídos se llenaron con el golpeteo de mi corazón, como la alarma de un monitor cuando un paciente se queda sin pulso. Conocía bien esa táctica, Martín usando a Evelyn y a Sofie como su escudo. Y sin embargo, allí estaba yo, en mi propia casa, sintiéndome como un cirujano obligado a operar sin equipo. Desde el grupo alguien gritó: Clara, haz un en vivo en la piscina, muéstraselo a tus seguidores. La multitud corrió al patio trasero. El agua salpicaba, las voces retumbaban. Yo permanecía de pie en mi propio hogar, sintiéndome como un extraño expulsado de sus propias paredes. Mis ojos se posaron en la foto de Evelyn sobre la repisa, empujada a un lado para hacer espacio a una lata de cerveza. Me apresuré a levantarla, limpiando la condensación con la mano. En su sonrisa dulce escuché otra vez su voz: «Papá, protege a Sofie». Apreté el marco entre mis dedos. Afuera las olas seguían golpeando, pero dentro de mí crecía una tormenta. Avancé con paso rápido por el pasillo de roble, la luz del sol entrando oblicua por las ventanas altas. La risa resonaba, pero entre todo el alboroto la voz de Clara se alzó nítida. «Martín, la luz aquí es perfecta. Pondré el trípode junto al ventanal, grabaré mi yoga matutino, seguro llega al 1.000.000 de vistas». La puerta de la habitación principal, mi espacio más sagrado, estaba abierta de par en par. Clara paseaba dentro con el teléfono levantado, barriendo con su cámara las paredes color crema y la cama king que yo había cubierto esa misma mañana con sábanas blancas. «Clara», mi voz salió baja pero firme. «Nadie tiene permitido entrar en esta habitación. Este es mi espacio privado». Ella se quedó inmóvil un instante, luego giró hacia Martín con una sonrisa cargada de desprecio. «¿Lo escuchaste? El viejo todavía cree que esta villa es solo suya». Martín avanzó de inmediato, una mano pesada presionando mi hombro con la fuerza de una pinza. «Vamos, Leo. No seas egoísta. Esta habitación son solo 4 paredes. Pero Sofie necesita ver a toda la familia unida. Clara solo quiere crear recuerdos hermosos para sí misma. ¿De verdad vas a prohibirlo?»
Sacudí su mano, la palma me ardía. Martín, he sido claro. Esta habitación es privada. Evelyn sigue presente aquí. No quiero que nadie la toque. Clara soltó una risa empalagosa, aunque sus ojos estaban helados. Ah, ¿todavía conservas ese retrato? ¡Qué conmovedor! Pero Martín perdió a su esposa, y no puedes aferrarte al pasado para siempre. Tenemos que seguir adelante. Sus palabras me atravesaron el pecho como una hoja helada. Evelyn jamás era pasado. Vivía en cada respiro mío, en cada sonrisa de Sophie. Apreté el marco de la puerta, bloqueando el paso. Lo repetiré, en esta habitación no entra nadie. Detrás de mí escuché pasos apresurados. Un grupo de amigos de Martín se había reunido, latas en mano, las voces arrastradas por el alcohol. ¿Qué pasa aquí? No lo hagas un drama. Vacaciones en familia significa compartir habitaciones, nada más. Sí, en una casa tan grande, ¿para qué mantener una cerrada? Esto no es un hotel. Su coro volvía el aire más pesado. Me sentía acorralado, solo contra una multitud. Martín sonrió con burla, inclinándose hacia mi rostro. Leo, ¿quieres que Sophie vea a su abuelo enfadado, alejando a la familia? Evelyn estaría muy decepcionada. Lo miré directo a los ojos, mi voz descendió, cada palabra golpeando como metal contra piedra. Nunca vuelvas a usar el nombre de Evelyn para manipularme. En ese instante, el pasillo quedó en silencio. Clara parpadeó y retrocedió un paso. Martín disimuló su incomodidad con una risa seca. Estás exagerando. Olvidas quién cuidó de Sophie mientras tú estabas ocupado en conferencias o jugando golf. Yo soy quien está con ella todos los días. Ten un poco de sensatez. La rabia me subió a la garganta. Quise gritarle que yo era quien había prometido a Evelyn cuidar de Sophie, que cada dólar, cada sacrificio había sido por esa niña. Pero entonces Sophie apareció corriendo desde la sala, abrazando a su osito, con los ojos muy abiertos. «Abuelo, ¿qué pasa?» Me detuve. Su mirada limpia desnudaba el conflicto de los adultos. No quería que presenciara una pelea encendida entre su padre y su abuelo. Tragué mi furia y le acaricié el cabello. «No es nada, cariño. Ve a jugar abajo». Sophie miró a su alrededor y luego, obediente, salió corriendo. Su figura pequeña desapareció, dejando un vacío inmóvil. Me volví de nuevo, mi voz helada. «Fuera de esta habitación. Todos». Martín cruzó los brazos, el rostro enrojecido, pero todavía con tono de superioridad. «Si insistes, bien. Tomaremos otra habitación. Pero no me culpes si Sophie pregunta por qué su abuelo se distancia de la familia». Movió la cabeza hacia Clara. Ella frunció los labios, pero arrastró la maleta fuera. Sus amigos la siguieron, refunfuñando. Cuando la puerta del dormitorio principal se cerró con un clic, me recosté contra ella, el sudor corriéndome por la frente. Sabía que esto era solo el comienzo. Martín había cedido de cara al público, pero el desafío en sus ojos me dijo que la verdadera confrontación aún estaba por llegar. Miré la mesita de noche, donde el retrato de Evelyn seguía firme. En la luz oblicua del atardecer, la sonrisa de mi hija parecía decir: «Papá, no te rindas». La música del altavoz vibraba a través de las paredes, mezclada con risas y chapoteos de la piscina. La villa que había soñado como refugio se había transformado en un club ruidoso. Clara encabezaba un grupo por el pasillo, grabando y riendo. «Miren todos, este espacio es increíble. Aquí haremos la fiesta de mañana por la noche». Me encerré en el despacho y cerré la puerta. El ruido seguía filtrándose, pero más apagado. Allí, en la sala revestida de nogal, todo permanecía en orden. Estantes de textos médicos, un escritorio macizo y un pequeño cofre oculto en el gabinete inferior. Lo abrí y saqué una carpeta de cuero negro. Dentro estaba todo: estados de cuenta, copias de cheques, recibos de transferencias. Nunca los había guardado para exigir reembolso,
sino por hábito, con la misma meticulosidad con la que registraba cada cirugía cardíaca. Extendí los documentos sobre el escritorio. Las cifras bailaban: $12.000 para la matrícula del preescolar, $8.000 para gastos cuando Martín estaba desempleado, $15.000 para reparar su coche, $65.000 para el depósito de una casa y sumas aún mayores. $90.000 para las facturas médicas de Evelyn. En total, casi $300.000. Cada número era un corte en la memoria. Recordaba la voz de Martín en cada llamada. A veces temblorosa, como al borde de las lágrimas. A veces dulce, invocando a Evelyn. A veces directa: tienes dinero. Debes proveer para tu nieta. Cerré los ojos y aspiré una larga bocanada de aire. Durante demasiado tiempo me dejé arrastrar por palabras sentimentales. Pero hoy, después de ver a Clara transmitiendo en vivo en la habitación principal, comprendí que si seguía en silencio, convertirían esta villa en su base permanente. Y Sophie, la niña que más amaba, crecería creyendo que exigir y manipular eran las únicas formas de ser querida. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Apresurado, amontoné los documentos y los escondí bajo una pila de revistas médicas. La puerta se abrió y Sophie asomó la cabeza, con su osito en la mano. «Abuelo, ¿por qué estás aquí solo? Abajo están jugando uno, es muy divertido». Sonreí, la atraje hacia mí y la senté en mi regazo. «Todavía tengo un poco de trabajo, cariño. Pero recuerda, esta habitación es solo para el abuelo y para ti». Sophie asintió con seriedad, luego me dio un beso rápido en la mejilla antes de salir corriendo. La puerta se cerró, dejando un silencio respirable. Abrí mi portátil y entré al correo. Entre mis contactos apareció un nombre familiar: Rachel Harper, mi asesora legal desde que Evelyn falleció. Ella me había ayudado a cerrar la transferencia de la antigua casa. Prudente, reservada, afilada como una navaja. Tecleé despacio. «Rachel, necesito una reunión urgente. El asunto involucra a mi exyerno y a su nueva esposa. Están invadiendo mi propiedad y podrían causarme daños de reputación. Tengo registros financieros completos que prueban la explotación de más de 6 años. Por favor, concerta la cita más próxima posible». El cursor parpadeó sobre el botón de enviar. Me detuve, inhalé profundamente y cerré la ventana sin mandar el mensaje. No por duda, sino porque quería reunir pruebas irrefutables de modo que no tuvieran escapatoria. Afuera, la música cambió de repente a un rap estadounidense ensordecedor. Escuché a alguien gritar: «Clara, pide más pizza. Leonard lo paga todo». La carcajada que siguió me hizo hervir la sangre. Salí al pasillo. Los amigos de Martín extendían toallas sobre el sofá, las cajas de pizza se amontonaban, las latas de cerveza cubrían la mesa de cristal. Un desconocido se reclinaba con los pies arriba, ensuciando con arena la superficie. «Los pies fuera de la mesa», dije con voz plana y helada. El sujeto arqueó una ceja y bufó. «Relájese, hombre. Es una fiesta familiar. Usted es rico, ¿qué importa una mesa?». Martín intervino enseguida, echándome un brazo por encima con falsa alegría. «No seas tan rígido. Los mayores también necesitan diversión. Vamos a darle vida a esta casa». Me zafé de su brazo, con la mirada fija. «Esta es mi casa, no un resort. Ya lo he dicho una vez». El aire se tensó. Clara torció los labios, bebió un sorbo de su cóctel y giró el teléfono hacia mí. «¿Ven todos? El abuelo es un gruñón. No se preocupen, lo acostumbraremos». Las risas estallaron otra vez. Me sentí reducido a un simple accesorio en su espectáculo barato. En vez de discutir, regresé al despacho y cerré la puerta. La noche cayó, pero la villa seguía encendida como una feria. Música, risas, gritos de niños, interminables. Yo estaba solo en el estudio, la lámpara iluminando el archivo abierto sobre el escritorio. Añadí una nueva página, la portada de una vieja historia clínica que aún conservaba del hospital.
Allí escribí a mano. Caso Martín y Clara King. Patrón de explotación. 2017. Préstamo inicial, $50.000. 2018. Boda, $30.000. 2019. Enganche de la casa, $65.000. 2020. Facturas médicas de Evelyn, $90.000. 2021. Desempleo, manutención del hogar, $8.000. 2022. Reparación de 2 coches, $15.000. 2023. Matrícula de Sofie, $12.000. Total, cerca de $300.000. Cada línea era un corte en la carne, pero en lugar de sangre, destilaba verdad. Miré el reloj, casi medianoche. Más allá de la ventana, el mar murmuraba y la luz de la luna trazaba un sendero sobre el agua. Cerré los ojos y respiré hondo. En mis oídos resonó un eco lejano. Beep, 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 el pitido de un monitor en quirófano. El sonido de la vida. Mañana comenzaré la operación más grande de mi existencia. No para salvar el corazón de un paciente, sino para salvar el mío y el futuro de Sofie. Esa noche, la villa ardía como un carnaval. El rap sacudía cada marco de las ventanas. Luces de colores parpadeaban desde los parlantes portátiles que habían traído, y el olor a cerveza se mezclaba con la grasa de pizzas frías. Cerré el estudio, pero cada sonido se filtraba, punzando las paredes de madera como el latido arrítmico de un corazón antes de un infarto. Abrí un cajón y saqué un viejo teléfono de respaldo que usaba para tomar notas en el hospital. Hoy no registraría datos médicos, sino que se convertiría en la caja negra de toda esta farsa. Deslicé el aparato en el bolsillo de mi camisa, activé el modo de grabación y salí al pasillo. En la sala de estar, Clara estaba sentada en el sofá, con su cámara en vivo apuntando directo a la pared donde colgaba mi óleo. Amigos, esta es la villa de mi suegro, con auténtica vista al océano. Si alguien quiere alquilarla, escríbanme por privado. Yo lo arreglo. Los amigos chillaron de risa. Algunos incluso saludaron a la cámara. Me acerqué, dejando que mi teléfono principal, oculto en el bolsillo del pecho, grabara en silencio. Cada rostro, cada lata de cerveza sobre la mesa, cada zapato arenoso tirado en los sillones de cuero. Nadie lo notó. Al verme pasar, Clara forzó una sonrisa. Señor Leonard, no sea tan serio. Este en vivo le muestra al mundo que Sofie tiene una familia feliz. No respondí. En la cocina, Martín destapaba otra caja de cervezas mientras hablaba en voz alta. La vida es fácil cuando tienes a un viejo rico. En vez de pagar un resort, hago una llamada y la villa se abre sola. La risa tronó. Alguien gritó. Un brindis por Leonard. Y todos levantaron sus latas. Me detuve en la puerta, sintiendo una punzada en el pecho. Cada palabra era una hoja roma girando dentro de mí. El teléfono en mi bolsillo seguía filmando en silencio, el micrófono capturando cada sílaba. A altas horas de la noche, los amigos empezaron a embriagarse, pero la música no cesaba. Salí al patio trasero, la luna brillaba sobre la piscina en pequeños destellos. Desde la esquina del jardín permanecí inmóvil, dejando que la cámara oculta continuara su labor. Grabó a un hombre vomitando sobre el parterre de rosas que yo había plantado y a una pareja besándose ruidosamente sobre las tumbonas junto a la piscina. Sabía que esas imágenes no solo eran una humillación personal, sino pruebas judiciales. La villa se había convertido en un lugar de desorden contra la voluntad de su dueño. Cerca de la medianoche, regresé al despacho. En el bolsillo de mi camisa, la grabación seguía corriendo, una luz roja parpadeando. Conecté el dispositivo al portátil y guardé el archivo en una carpeta llamada Villa Evidence. Ahora tenía 3 secciones: registros financieros, imágenes y audios. Una cirugía sin bisturí, pero con pruebas. Añadí una línea al registro. Exhibición A, registros financieros. Exhibición B, fotografías. Exhibición C, audios. Me incorporé recto, sintiendo regresar una sensación familiar, como aquellas largas noches en la sala de operaciones.
Las luces blancas de la memoria me cegaban, mi mano sosteniendo el bisturí, cada movimiento preciso, acompasado al latido de un corazón. La diferencia era que esta vez no abría el pecho de un paciente, sino la avaricia de quienes llevaban mi sangre solo de nombre. Desde fuera me llegó la risa de Martín. Leo no se atreverá a echarnos. Necesita mantener la imagen del abuelo ejemplar para Sofie. Mejor disfruten. Sus amigos lo aplaudieron y silbaron. Cerré los ojos, respiré hondo y en mi mente sonó el beep, beep de un monitor. Tenía razón, no los echaría de inmediato. Un buen cirujano no corta antes de ver bien los vasos. Los dejaría exponerse, lo grabaría todo, hasta que no quedara espacio para la negación. Cerré el archivo y encendí la lámpara del escritorio. En una hoja limpia escribí la última línea antes de acostarme. Día 1. Iniciar recolección de pruebas. Objetivo: proteger a Sofie. Proteger la verdad. La mañana siguiente, el sol temprano inundaba la casa, iluminando las manchas pegajosas en el mármol. Al salir al pasillo, un hedor rancio a cerveza y cigarros se aferraba como niebla cansada sobre toda la villa. En la sala, Clara había extendido una esterilla de yoga sobre la alfombra persa. El teléfono fijo en un trípode, su voz melosa. Buenos días a todos. Hoy les guiaré en un flujo de yoga frente al mar, aquí mismo en esta villa con vista al océano. Detrás de ella vi claramente a Sofie, acurrucada en la esquina del sofá, aún somnolienta, usada como telón de fondo involuntario. Martín estaba en la cocina, sirviéndose café en mi taza de porcelana. Brindaba como un general victorioso mientras decía a sus amigos: ¿ven? ¿Dónde más algo tan lujoso? Una llamada y la villa de $1.000.000 se abre sola. Vivimos como en un resort sin gastar un centavo. Los amigos aplaudieron y silbaron. Uno grabó a Martín levantando la taza como si declarara una victoria. Yo, desde el marco de la puerta, apreté los puños hasta ponerme blanco. Convertían la villa en un escenario, un set de redes sociales, y a Sofie en un simple decorado. Había grabado suficiente la noche anterior, las risas ebrias, las burlas, las transmisiones en vivo de Clara mostrando la villa como si fuera suya. Pero esa mañana tomé la decisión definitiva: no permitiría que la farsa continuara un día más. Regresé al estudio, cerré la puerta y abrí el portátil. La grabación seguía en pantalla. La voz de Martín retumbó: Leo no se atreverá a echarnos. Detuve el audio, como si escuchara el corazón de un paciente en el monitor, sabiendo que debía actuar ya. Tomé el teléfono y marqué el número de Rachel Harper, la abogada que me había ayudado con el seguro médico durante el tratamiento de Evelyn. Rachel era dura, fría, imposible de manipular con sentimentalismos. El tono sonó y su voz firme atravesó la línea. Despacho Harper, habla Rachel. Bajé la voz, manteniéndola firme. Rachel, necesito vernos de inmediato. Se trata de derechos de propiedad e invasión. Tengo 18 personas en mi casa, sin invitación. Tengo pruebas. Hubo un silencio breve. Luego ella respondió con rapidez. Está en la villa recién adquirida, ¿verdad? Mantenga la calma. Llegaré en menos de una hora. Nada de discusiones ni violencia. Solo siga preservando todas las pruebas. Asentí, aunque ella no pudiera verme. Afuera, Clara cambiaba de postura, brazos al cielo, su voz cantarina. Inhala, exhala. Siente la energía del sol sobre el océano. Las olas golpeaban suavemente la orilla, pero dentro de mí crecía una marea mucho más violenta, la de la determinación. Al pasar por la sala, Sofie me miró, sus tiernos ojos castaños brillaron un instante, como implorando. Puse mi mano en su hombro y le susurré. No te preocupes, cariño. El abuelo se encargará. Martín bufó, dándome una palmada en el hombro. No te estreses, Leo. La niña necesita diversión, no las reglas secas de un viejo. Lo miré un segundo, sin responder, y luego me aparté. Un doctor acostumbrado a la presión entre la vida y la muerte no necesita gritar. Había elegido otro camino,
dejar que la ley hablara por mí. De nuevo en el estudio, preparé un correo adjuntando la grabación, las fotos y los clips públicos de las transmisiones de Clara. En el asunto escribí: pruebas, ocupación no autorizada de la villa. El cursor parpadeaba, y por primera vez en años sentí que no estaba solo. Rachel sería el bisturí, y yo prepararía la historia clínica. La operación legal estaba a punto de comenzar. Rachel llegó cuando el sol ya estaba alto, la luz reflejándose en las ventanas plateadas de su coche. Descendió en un traje azul marino de cortes afilados, los lentes finos brillando con el resplandor del mar. Sin rodeos, me dio una sola inclinación de cabeza. Leonard, lléveme adentro. Abrí la puerta. Dentro, Clara seguía transmitiendo. Esta vez, un segmento de batidos matinales. Hola a todos. Hoy tenemos un invitado especial, nuestra abogada. Antes de que pudiera inventar algo, Rachel la interrumpió con voz de acero. No soy invitada. Soy la abogada del señor Arlo. La sala se congeló. Luego Martín soltó una risa seca, intentando recuperar el control. ¿Una abogada? Esto es un asunto de familia. ¿Por qué traer una letrada para demandar a su propio yerno? Rachel ni siquiera lo miró. Abrió su maletín y colocó varias hojas sobre la mesa. Aquí están las copias de los registros financieros, los audios y las fotografías de anoche. Ustedes están en la propiedad de otra persona sin permiso, con un grupo numeroso y causando daños. Según la ley de Florida, eso es allanamiento, y puede tratarse penalmente si el propietario lo solicita. Clara intervino, con voz aún melosa. Señorita Rachel, debe ser un malentendido. Esta es una casa familiar. El abuelo quiere ser estricto, pero en realidad... Rachel giró hacia ella, mirada plana y fría. La familia no es una licencia de posesión. Usted misma transmitió en vivo ofreciendo esta villa en alquiler. Tengo ese vídeo. ¿Cómo piensa explicarlo en un tribunal? El rostro de Clara palideció y apagó la cámara con torpeza. Los amigos alrededor de la mesa comenzaron a murmurar en voz baja. Algunos intentaron escabullirse. Martín gruñó, aunque noté un leve temblor en su mano. ¿Qué ganas con esto, Leo? Evelyn se avergonzaría de ver que traes una abogada contra su propio marido. El nombre de mi hija me apretó el pecho, pero Rachel no le dio espacio. No use a la difunta para justificarse. El problema es su conducta actual. Y le advierto que no mencione más a Evelyn, porque cada palabra está siendo registrada. Vi a Martín titubear, una sombra de preocupación cruzando sus ojos. Se volvió hacia sus amigos. No se preocupen, están mintiendo. Tenemos derecho a estar aquí. Él nos dio dinero, nos ayudó antes, lo cual significa que implícitamente nos aceptó como familia. Rachel colocó la carpeta sobre la mesa de cristal. El roce del papel contra el vidrio sonó tajante. Incorrecto, dijo Rachel con voz firme. La ayuda económica del pasado no es un contrato que otorgue derechos de uso sobre una propiedad. Esta villa fue comprada a nombre del señor Arlo. Tengo la escritura, notariada hace menos de 2 meses. Usted y su esposa no hacen más que aprovecharse de su buena voluntad. Y si así lo desea, hoy mismo puedo llamar a la policía para presentar una denuncia. El aire en la villa cambió por completo. La risa se desvaneció, dejando un silencio denso. Sophie bajó corriendo desde arriba, su osito en la mano, confundida por la escena. Clara intentó atraparla. Sophie, vuelve a tu cuarto. Pero avancé, recogí a mi nieta en mis brazos y hablé con voz baja pero firme. Te quedas aquí con el abuelo. Nadie volverá a usarte como escudo. Rachel asintió levemente, como confirmando que ese era el punto exacto que necesitaba. Martín apretó el puño, forzando un tono amenazante. Leo, ¿estás seguro de querer llegar tan lejos? ¿Quieres que Sophie crezca pensando que echaste a su padre? Rachel se colocó frente a él, su voz baja pero clara. No. Sophie crecerá sabiendo que su abuelo protege la verdad,
establece límites y entiende que amar no significa dejarse explotar. Martín tragó sus palabras. Ninguno de los amigos se atrevió a hablar. El aire se sentía como un quirófano, tenso en esa respiración previa a que el bisturí toque el corazón. Sentí que mi pulso se estabilizaba, ya no el ritmo acelerado de una víctima, sino la calma de un médico habituado a decidir entre la vida y la muerte. Rachel se volvió hacia mí y preguntó, lo bastante fuerte para que todos escucharan: «Leonard, ¿quiere que llame a la policía ahora mismo?» Miré alrededor, las latas de cerveza esparcidas, las manchas en los muebles, Clara cabizbaja, Martín rojo de furia. Inspiré hondo y respondí: «Aún no. Que decidan ellos mismos. Quiero ver si les queda un mínimo de dignidad». Rachel asintió y colocó su teléfono sobre la mesa, la pantalla iluminada con el número 911 listo para marcar. «Tienen 10 minutos para abandonar este lugar. Si no, apretaremos este botón». Sin más palabras, un silencio pesado se extendió por la villa, roto solo por el rumor de las olas tras los ventanales. Constante y paciente, como la justicia acercándose. La tensión era como un bloque de hielo a punto de quebrarse. La luz fría del teléfono de Rachel bañaba los rostros tensos. Uno de los amigos de Martín tosió, tomó su mochila en silencio y murmuró: «Yo no me meto en esto. Me voy». De inmediato, 2 o 3 más lo siguieron, recogiendo toallas y latas de cerveza, deslizándose hacia la puerta como invitados indeseados que presienten la llegada de la policía. Slap, slap sonaban sus chanclas. La puerta retumbó y las siluetas desaparecieron en el porche. El caos en la sala se redujo a la mitad, pero la tensión se duplicó. Martín lanzó una risa áspera, su voz quebrada por la rabia. «Cobardes. Todo lo que debemos hacer es mantenernos firmes. Este viejo no se atreverá a nada». Clara aún estaba sentada en la alfombra, abrazando a Sophie como a un salvavidas, con la mirada saltando entre Rachel y yo. Lo miré directamente y le dije a mi yerno, bajo y sereno: «Martín, te he permitido hablarme con desprecio durante 6 años. Pero hoy, en mi casa y frente a mi nieta, nunca más». Se abalanzó hacia mí, los ojos inyectados de sangre tras una noche de borrachera. «¿Te crees fuerte? Si me echas, el mundo entero sabrá lo cruel que eres. Diré que abandonaste a tu familia, que condenaste a tu nieta a vivir en la pobreza». Rachel se interpuso entre ambos, sus tacones golpeando la piedra. «Señor Martín, no ponga a prueba la paciencia de la ley. Todo lo que acaba de decir ha sido grabado. Si el señor Arlo lo decide, lo presentaremos como prueba de amenazas y difamación». Martín vaciló, tragándose la rabia, el puño aún cerrado. Entonces Clara intervino, con voz temblorosa pero todavía melosa: «Señor Leonard, señorita Rachel, no hagan esto más grande. Sophie necesita a su padre, necesita a su familia. Si llaman a la policía hoy, la niña sufrirá». Me agaché, abracé a Sophie y le acaricié el cabello, aún perfumado de sol y sal. «Sophie necesita amor, Clara. Pero el amor no es excusa para la codicia. Evelyn me pidió que cuidara de su hija, y lo haré, pero no dejando que vea cómo su padre convierte la casa de su abuelo en un parque de diversiones». Sophie me miró con sus grandes ojos castaños, abrazando más fuerte a su osito. Vi en ellos confianza y miedo mezclados. Martín soltó una risa seca. «¿Crees que puedes quitármela? ¿Qué puede hacer un abuelo? A menos que quieras arrastrar a toda la familia a los tribunales». Rachel levantó el teléfono, su voz firme como acero. «Si es necesario, lo haremos. Y en un tribunal tengo más de $300.000 en pruebas de su aprovechamiento, además de los vídeos de las transmisiones en vivo de Clara, ofreciendo esta villa como si fuera suya. ¿A quién cree que le dará la razón el juez?». Las palabras atravesaron la última coraza de arrogancia. Clara rompió en llanto, tirando de la mano de Martín. «Basta. No quiero que me esposen delante de Sophie. Vámonos, Martín». Pero él seguía fulminándome con la mirada, acorralado como un animal atrapado. Miró la villa,
luego el mar azul verdoso más allá de los ventanales, y escupió entre dientes. ¿Crees que has ganado, Leo? Esto apenas comienza. Te arrepentirás. Tiró de la mano de Clara e intentó arrastrar también a Sophie. La niña gimió. «Abuelo». Su manita se extendió hacia mí. Me lancé y bloqueé el umbral, mi voz resonó como una campana. Sophie se queda. El aire se detuvo. Clara se paralizó. Sophie rompió en llanto y se aferró a mí. Martín rugió. «No tienes derecho». Rachel se situó a mi lado y mostró un juego de documentos. El señor Arlo tiene tutela temporal, basada en una carta notariada de intención que dejó Evelyn. El tribunal emitió una orden provisional de custodia a favor del abuelo. Tengo aquí la copia certificada. ¿Quiere impugnarla frente a la policía? Martín retrocedió como si lo hubieran golpeado. Miró a Clara, luego a Sophie y finalmente la soltó. Clara se cubrió el rostro, sofocando sollozos, y tiró de Martín hacia afuera, dejando tras de sí una maleta abierta y toallas empapadas en el suelo. La puerta se cerró de un portazo. Solo quedó el golpe constante del mar. Rachel dejó los documentos sobre la mesa y me miró. Ha trazado la línea, Leonard. A partir de ahora, solo les queda el camino legal. Me senté en el sofá con Sophie aún aferrada a mis brazos, sus sollozos entrecortados mezclándose con el rumor de las olas. Y comprendí que la batalla apenas comenzaba. Pero al menos ese día conservé lo más importante, a mi nieta y la verdad de que la bondad debe tener límites. Apenas un día después de que Martín y Clara abandonaran la villa, mi mañana comenzó con el teléfono gritando sin parar y decenas de notificaciones nuevas. Abrí la pantalla y mi corazón se hundió al ver a Sophie, su cabello castaño revuelto y los ojos hinchados, en una publicación de Facebook. Martín había escrito: «Mi hija fue separada de su padre por el orgullo de un abuelo rico. Solo queríamos estar con Sophie, pero en lugar de amor fuimos humillados y echados como extraños que aún creen en la familia». Más de 200 veces compartido, cientos de comentarios compasivos: «Pobre niña, qué egoísta ese viejo, cruel separar a un padre de su hija». Leí cada línea con el pecho ardiendo. Evelyn me había pedido cuidar de Sophie, y ahora mi nieta estaba siendo usada como escudo vivo para sus mentiras. Rachel llegó cerca del mediodía con un grueso expediente y una expresión nada sorprendida. «Lo esperaba», dijo. Las redes sociales son el escenario favorito de quienes disfrutan hacerse las víctimas. Le tendí mi teléfono. Lo revisó por encima y asintió. «Esto es un juego emocional, Leonard». Pero él olvidó que la emoción no resiste contra la evidencia. Abrí el cajón y saqué el archivo que había preparado. Extractos bancarios, recibos de matrícula, el cheque del depósito de la casa, incluso las pequeñas transferencias de aquellas llamadas nocturnas de Martín. Rachel los acomodó con precisión, luego sacó de su maletín una memoria USB. Anoche descargué todas las transmisiones en vivo de Clara, además de los vídeos de sus amigos destrozando tu casa, incluyendo aquel en que ella llama a esta villa un resort de alquiler. Será el contrapeso perfecto. Me llevé las manos al rostro. Pero, Rachel, ¿y Sophie? Temo que la arrastren a esta tormenta. No quiero que crezca creyendo que su abuelo y su padre pelearon frente al mundo. Rachel apoyó con firmeza una mano en mi hombro. Lo que importa es que Sophie vea quién la protege. No luchamos por orgullo herido. Estamos demostrando que la verdad existe. Ella lo comprenderá. Si no hoy, lo hará más adelante. Miré por la ventana. Las olas seguían rodando constantes. Parte de mí quería cerrar la villa, desaparecer de Internet, huir del ruido. Pero la imagen de Sophie extendiendo su manita y llamándome abuelo me anclaba al sillón. Inspiré profundo. Está bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Rachel abrió su portafolio y sacó un paquete de documentos ya listos. Presentaremos contrademandas no solo por allanamiento, sino también por difamación y falsificación. Tienes más de $300.000 en pruebas financieras, además de los vídeos de Clara y las amenazas que grabé. Lo adjuntaremos todo.
Pero necesito que hagas una cosa más. Mantente en silencio en Internet. No respondas, no comentes. Deja que hablen la evidencia y yo. Asentí, aunque la punzada en el pecho seguía. Reabrí Facebook y leí algunos comentarios más. Qué desgracia para Sofie. Ese abuelo solo ama el dinero. La riqueza enfría el corazón. Dejé el teléfono sobre la mesa, con los dedos temblando. Rachel me sostuvo la mirada. Leonard, recuerda, los médicos como tú salvan pacientes con disciplina y paciencia. Esto también es una cirugía. El paciente ahora se llama justicia. Esa tarde, la villa volvió a estar en calma. Preparé té negro y me senté junto a Sofie mientras dibujaba. Me entregó un dibujo hecho con crayones, una casa junto al mar, conmigo, con ella y con su madre, Evelyn, mirándonos desde el cielo. Tragué saliva con dificultad y abracé a mi nieta con fuerza. En mi cabeza resonaban las palabras de Rachel: la verdad necesita pruebas, pero el amor necesita paciencia. Sabía que la tormenta no había terminado. Martín había encendido a la multitud, pero yo tenía el bisturí y esta vez operaría con decisión. Sin temblar, sin retroceder. Una semana después de aquella mañana turbulenta, el periódico local Florida Times Union publicó un titular en negritas. Cirujano cardíaco jubilado explotado por su exyerno y su nueva esposa por más de $300.000, su villa convertida en centro de fiestas. Debajo, una serie de fotos, Clara transmitiendo en vivo y llamando a la villa un resort de alquiler, amigos vomitando en el rosal que acababa de plantar, muebles cubiertos de latas de cerveza. El artículo citaba los registros financieros que Rachel había presentado ante el tribunal, cada pago de matrícula, cada gasto médico, cada depósito para vivienda, todo claramente documentado. Ese día abrí mi computadora y cientos de comentarios comenzaron a aparecer bajo la nota. Las voces que antes me habían condenado cambiaron de rumbo. No esperaba que esa fuera la verdad. Este hombre ayudó tanto y lo traicionaron. Martín y Clara son unos parásitos. Los leí con una mezcla de alivio y amargura. La opinión pública es como la marea. Ayer descargaba toda la culpa sobre mí, hoy se volcaba contra ellos. Pero al menos esta vez Sofie ya no era usada como un escudo humano. Rachel me llamó con voz firme. Leonard, los expedientes ya están en el sistema. La primera audiencia será en 3 semanas. Ahora que la prensa lo cubrió, él no podrá manipular la historia. Miré a Sofie, que seguía dibujando en la mesa. Esta vez había pintado solo al abuelo y a ella en una villa luminosa, sin extraños alrededor. Me la entregó y susurró: «Abuelo, no estés triste. Yo sigo aquí contigo». Me ahogué en emoción y solo pude abrazarla. Esa misma tarde, Martín publicó un vídeo de réplica, la voz temblorosa de furia. «Todo está montado. Quieren difamarnos y arrebatarme a Sofie. Él es solo un viejo rico y solitario que quiere tragarse la vida entera de su nieta». Pero esta vez, los comentarios lo destrozaron. «Ya quemaste todo el dinero que te dio. Deja de usar a la niña. ¿Qué clase de hombre vive de su suegro?». En menos de una hora, el vídeo estaba inundado de críticas. Clara salió en vivo a disculparse, sollozando. Solo quería hacer contenido divertido. No pensé que lastimaría a la familia. Pero ya nadie le creía. Los usuarios le recordaban el clip donde ofrecía la villa como resort, capturaban pantallas y las difundían por todas partes. Yo no sentí alegría por su caída. Solo un cansancio profundo, como después de una larga cirugía en la que el paciente sobrevive, pero el quirófano queda lleno de instrumentos esparcidos. Me senté en el estudio cuando Rachel entró con una nueva carpeta de documentos. «Aquí está la citación oficial», dijo Rachel, colocando el documento sobre la mesa. «Tendrán que presentarse en el tribunal, y nosotros tenemos todas las pruebas». Levanté la mirada y pregunté en voz baja: «¿Sofie tendrá que enfrentar la corte?». Rachel negó con la cabeza. «No. La protegeremos. Tú solo debes estar preparado». Asentí, sabiendo que la batalla legal apenas comenzaba. Esa noche me quedé de pie en el porche, el viento marino cortando frío.
En mi mente ya no había música estridente ni risas burlonas, solo el sonido de las olas, constante, recordándome que la justicia avanza lenta, pero segura. Pensé en Evelyn, mi hija, quizá sonriendo desde algún lugar al ver que Sophie estaba protegida. Y yo, el hombre que sostuvo un bisturí en miles de operaciones de corazón, ahora abría en canal la codicia que había contaminado mi propia vida. Cuando llegó el día del juicio, me puse el traje gris que llevaba años guardado en el armario, los zapatos tan brillantes que devolvían mi rostro cansado. Al entrar en la sala, sentí el olor a madera barnizada, el murmullo de papeles, como los sonidos previos a una cirugía mayor. Rachel caminaba a mi lado, su expresión serena como siempre. Mi corazón latía estable, no por miedo, sino porque el peso estaba llegando a su fin. Martín estaba al otro lado del pasillo. El traje le colgaba flojo, los ojos nerviosos, la pérdida de peso evidente. Clara lo acompañaba, maquillada con cuidado, pero con las manos temblorosas, incapaz de mirar a nadie. Sophie no estaba presente por decisión del tribunal, pero su imagen vivía en mi mente, aquellos ojos castaños brillando, como cuando me entregó aquel dibujo de la casa junto al mar. El juez golpeó el mazo. Comenzamos. El fiscal resumió el caso, y luego Rachel se levantó para presentar las pruebas. Los documentos financieros se desplegaron sobre la mesa, $12.000 en matrículas, $90.000 en gastos médicos, sumando casi $300.000 de apoyo. Después, se proyectó el vídeo de Clara transmitiendo en vivo, su voz retumbando: «Esta es mi villa frente al mar. Si quieren alquilarla, escríbanme». En la pantalla, las risas de sus amigos, las latas de cerveza rodando por el suelo. Algunos asistentes negaban con la cabeza, otros murmuraban indignados. Rachel continuó y reprodujo el audio. La voz de Martín sonó clara. «El viejo no se atreverá a echarnos. Tiene que mantener la imagen del abuelo modelo». Las carcajadas que siguieron cortaban como cuchillas. Pero esta vez no me herían a mí. Los cortaban a ellos frente a la justicia. Cuando llegó el turno de la defensa, Martín se levantó, la voz temblorosa mientras forzaba lágrimas. «Yo solo quería que mi hija Sophie tuviera una familia. Su abuelo me convirtió en un mantenido, pero yo solo trataba de ser un padre». Clara asintió, agregando con tono suplicante: «Todo fue un malentendido. Nunca quisimos apoderarnos de nada. Solo queríamos mantener viva la memoria de Evelyn». Rachel respondió con calma, pero con filo en cada palabra. Si se trataba de recuerdos, ¿por qué la señora Clara llamó a la villa un resort de alquiler? Y si se trataba de cuidar de Sophie, ¿por qué el señor Martín despilfarró cientos de miles de dólares en proyectos fallidos y fiestas? El juez golpeó el mazo pidiendo silencio. Revisó el expediente y habló con voz baja y precisa. «El tribunal reconoce todas las pruebas presentadas por el señor Leonard Darlow. Martin King y Clara King lo explotaron financieramente, ocuparon su propiedad sin autorización y cometieron difamación en redes sociales. Respecto a la custodia, conforme al testamento notariado de Evelyn Arlo, la tutela temporal de Sophie se concede al abuelo hasta nueva orden». Un murmullo recorrió la sala. Martín se desplomó en su asiento, la cabeza entre las manos. Clara desvió la mirada, ya sin lágrimas, solo evitando los ojos de los presentes. Yo me enderecé y respiré hondo. Sentí como si el monitor de la sala de operaciones hubiera vuelto a marcar un ritmo estable tras una cirugía larga. No era la alegría de la victoria, sino el alivio de un paciente que sale de crisis. Afuera, el sol de la tarde brillaba, y la brisa marina traía olor a sal y libertad. Rachel apretó suavemente mi hombro. «Lo lograste, Leonard. Y Sophie sabrá quién la protege de verdad». Asentí, mirando el horizonte. En mi corazón susurré a Evelyn: «Descansa tranquila. Cumplí mi promesa. Sophie está a salvo». Esa tarde, de regreso en la villa, me senté junto a Sophie. Ella me preguntó: «Abuelo, ¿mañana seguimos dibujando nuestra casa?». Le sonreí y le entregué los lápices de colores. «Sí, pero esta vez agrega un jardín de rosas. Y recuerda,
Esta casa siempre tendrá un lugar para ti. El sonido de las olas en el porche ya no estaba cubierto por música estridente ni risas invasoras. Solo quedaba un ritmo sereno, como la melodía de un nuevo comienzo. Al terminar la audiencia, salí del tribunal con Rachel. El viento marino me golpeaba el rostro, como lavando la mugre de años de explotación. Martín y Clara quizá intentaran escabullirse de nuevo, pero la verdad ya estaba en el expediente judicial, y a partir de ahora cada paso que dieran tendría que enfrentarse a la ley. Lo más importante de todo, Sophie estaba a salvo conmigo, con la custodia temporal concedida tal como lo había establecido Evelyn en su carta notariada y en conformidad con la ley estadounidense. La justicia no es venganza ciega. Es la restauración de los límites, para que los codiciosos aprendan dónde terminan sus abusos y para que un niño pueda crecer rodeado de amor verdadero. Perdí a mi hija, pero no perderé mi fe ni el futuro de mi nieta. Y si alguna vez te has sentido explotado por tu propia familia, ¿elegirás callar en silencio o te levantarás, reunirás pruebas y dejarás que la justicia hable? Comparte tu opinión en los comentarios. De verdad quiero conocerla. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aún tengo muchas más historias que contar. Historias que demuestran que en este país la ley puede ser lenta, pero nunca abandona a quienes la necesitan.